Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos en 9 de julio 1687, Esquel. Integral SAI. La intención es que te sientas bien, muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros en este lunes. Un encuentro en esta noche con la industria de los aceites esenciales. Hierbas patagónicas es el primer bloque del programa. Vamos a hablar con la ingeniera química Inés Guillois, gerenta de calidad de hierbas patagónicas. Nos va a contar todo el proceso desde la cosecha hasta la destilación final de los aceites esenciales que después van a terminar en la industria de la perfumería, en la industria cosmetológica y también, por supuesto, de la aromaterapia. Esto en el primer bloque de este programa. Después vamos a estar charlando con el señor Miguel Sepúlveda, subgerente de la estación Esquel del Viejo Expreso Patagónico. Presente, futuro y pasado de una reliquia que hoy es un elemento de atracción para miles y miles de visitantes que, entre otras cosas, llegan a nuestra región cordillerana y especialmente a la ciudad de Esquel para visitar el Viejo Expreso Patagónico. Vamos a hablar con Miguel Sepúlveda sobre este tema. Todo esta noche aquí en Entre Nosotros. Bueno, Inés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y vos? Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por recibirme. No, por favor, al contrario, muy amable. Vos sos Quality Manager de Hierbas Patagónicas. Exactamente. Esta empresa que está radicada en la ciudad de Esquel, pero que tiene una amplia zona de influencia, porque ustedes, Hierbas Patagónicas, se llama cosecha materias primas, sí, para hacer aceites y exportarlos al mundo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien explicado eso? Es un buen resumen. Es un buen resumen, ¿no? Sí, para sí, diferentes industrias. De eso vamos a hablar. Bien. ¿Cuántos años tiene Hierbas Patagónicas? Hierbas Patagónicas nació en el 97, tienen 29 años. 29 años. Sí. Mirá vos, casi tu edad más o menos. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Y vos llegás a hacerte cargo del control de calidad. Exactamente, en 2023. Y 2023, reciente, hace 3 años. Sí, hace 3 años. Claro. Control de calidad, ¿qué se entiende por control de calidad? El control de calidad desde la cosecha hasta el producto final. Exactamente, desde la cosecha en el campo hasta que el cliente recibe el producto en su empresa. Claro. ¿Y ustedes finalmente lo que venden qué son? ¿Aceites esenciales de qué productos? Nosotros vendemos aceites esenciales de diferentes plantas nativas e introducidas en la Patagonia. ¿Nativas e introducidas? Introducidas, exactamente. El aceite esencial es un ingrediente, sí, que se usa luego en otros productos. En otras industrias y en otros productos, perfumes, cosméticas y demás. En 3 industrias principalmente: perfumería, cosmética y aromaterapia. Y aromaterapia, claro.
Claro. ¿Y cuáles son los autóctonos o lo que cosechan de forma de productos autóctonos, como dijiste recién? Otra palabra usaste. Claro, nativas. Hay dos formas de recolección. Sí. Una se llama recolección silvestre, que es la que usamos para las plantas nativas, y la otra es una recolección en forestaciones de pino. Ah, correcto. ¿Y las silvestres cuáles son? Las silvestres son la paramela, fabiana o paropiche, senecio y botón de oro. Esas son las 4 que estamos trabajando actualmente. ¿Y cómo se cosechan esas especies nativas? Esas especies se cosechan en su hábitat natural, con un proceso de poda sustentable que permite que la planta vuelva a nacer al otro año. Y se hace una poda selectiva. Se selecciona algunos especímenes, pero no todos en un mismo lugar. Y eso se hace, bueno, la primera exportación fue en el año 2000. Entonces el año pasado cumplimos 25 años de cosechar, exportando y aceites cosechando. Esenciales de estas nativas. Claro. Paramela. Senecio, fabiana y botón de oro. Mirá vos, estas 4. Estas 4 son todas especies que son del ecotono, que es la transición entre el bosque patagónico y la estepa. ¿Se encuentran ahí? Se encuentran ahí. ¿A lo largo de toda la Patagonia? A lo largo de toda la Patagonia, del lado chileno y del lado argentino. ¿Y se cosecha en toda esta zona? Sí, tanto provincia del Chubut, Santa Cruz, ¿dónde cosechan? Nosotros cosechamos en Santa Cruz y en Chubut, en un radio de 500 kilómetros alrededor de la destilería en Esquel. Claro. Es decir, siempre buscamos la especie la más cercana a nuestra destilería. ¿Por una cuestión logística? Claro, una cuestión logística. Y a veces pasa que hay especies que en la provincia del Chubut o de Santa Cruz, si bien es la misma planta, el aceite esencial va a tener otra composición. ¿Se da de otra manera? Claro. Entonces, por cuestión de requerimiento del cliente puede ser que se recolecta en Chubut y no en Santa Cruz y viceversa. ¿La misma especie se da con características distintas en una zona que en otra? Claro, por el clima, por el suelo, por la exposición solar, los componentes que tiene el aceite van a ser diferentes. Claro. Siempre estamos hablando de 4 especies que son nativas, o sea que no están introducidas, son nativas y que requieren de un ecosistema que de alguna manera se protege, ¿no? Las protege el propio ecosistema, no necesita de que ustedes de alguna manera ni las rieguen, ni las cultiven, ni nada por el estilo, sino que se renuevan naturalmente. En ese hábitat natural nosotros no intervenimos. No, o sea que si va una oveja, si va un caballo, si va un animal y la come, si es que la comiera. Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros lo que tenemos son buenas prácticas de recolección, se llama. E incluso somos miembros de una organización de Países Bajos, que es una organización de comercio bioético. ¿Qué es el comercio bioético? Es un comercio que asegura el respeto por las personas, tanto por las personas como la biodiversidad. Las personas que trabajan en la cadena productiva. En toda la cadena, desde la cosecha hasta la exportación. O sea que se cuida tanto a la especie que se cosecha, el que la cosecha. Sí. Y el entorno que está en derredor de la especie. Sí, exactamente. Fantástico. ¿Y se cosecha, se trae y aquí se procesa, aquí se logra el aceite esencial o a veces ustedes tienen plantas procesadoras in situ? Nosotros tenemos 2 procesos, uno con una planta móvil que construyeron los dueños de la empresa, que son Sergio Sepiurca y Héctor Menollo, sí que no nombré. ¿Menollo es ingeniero? Héctor Menollo es ingeniero agrónomo y Sergio Sepiurca es ingeniero industrial. Industrial. Y vos sos la química, claro, es la tríada. Exactamente. Un industrial, un químico y un forestal. Bueno, es una combinación que de alguna manera... muy complementaria. Muy complementaria, hacen sinergia perfecta, ¿no? Estábamos hablando de esto de la planta móvil. Claro, exactamente. Ellos... antes del año 2019 usaban la unidad de extracción de la universidad para justamente extraer el aceite esencial. Ellos hacían todo el proceso de cosecha, pero se hacía en la universidad. En la pandemia, obviamente por obvias razones, la universidad estaba cerrada, ellos tenían igual requerimiento de clientes, entonces desarrollan una ingeniería propia de una planta móvil que se puede llevar al campo, como preguntaste. Y eso se usó hasta el 2023
que ahí cumplieron un hito esta empresa que construyó su propia planta de destilación. Que es la que tienen hoy construida acá en la ciudad de Esquel. Exactamente, sí. Entonces ahí se dejó un poco de usar la planta móvil, que es a gasoil, y se empezó a usar la planta fija, que es a gas. Claro. Por obvias razones también logísticas. Económicas, logísticas, ambientales. Sí, tal cual. Entonces la móvil se puede usar en el caso de que la planta realmente no se pueda traer hasta acá, porque se seca, porque está muy lejos, pero hoy en día tratamos de traer todo y procesar. Hablemos de cualquiera de las... Después vamos a hablar de las introducidas, de las especies introducidas, como puede ser el pino. Sí, pero hablemos por ahora de las especies nativas, cualquiera de las 4 que nombraste. Me quedó la paramela, pero hablemos de cualquiera de ellas. Sí. Por ejemplo, para hacer 1 litro de aceite esencial de cualquiera de las que se te ocurra, ¿cuántos kilos? Hablemos de la paramela. Para hacer 1 litro de aceite esencial de paramela, ¿cuántos kilos de especie tenés que cosechar y tenés que traer a la planta para destilar? Y eso varía mucho de una planta para la otra, pero para dar un ejemplo de la paramela necesitamos aproximadamente 500 kilos. Y llegamos hasta 700 kilos para otras especies como... ¿Para hacer 1 litro? Sí, 1 litro. 700 kilos para que la gente se represente. Nosotros usamos los bolsones tipo áridos de 1 metro cúbico. Bueno, son 7 bolsones. Esos 7 bolsones tipo áridos llenos de la especie. Sí. Que eso obviamente requiere un trabajo bastante... voluminoso. Sí, y de tiempo, de energía, porque es un trabajo en campo. Hay que acomodarlo de manera apropiada y traer esos 700 kilos. Claro. Traerlos hasta la planta y procesarlos y llevar a 1 litro de aceite. ¿Cómo haces de esos 700 kilos al litro de aceite? ¿Qué proceso lleva? Mira, nosotros, empieza en el campo, como comentaba hoy, con la cosecha, la poda en realidad. Nosotros realizamos una poda a la planta, dejando una parte de la planta sana para que pueda rebrotar. La planta queda viva. Sí, obviamente. Y después estos bolsones, una vez que los traemos a la planta, se colocan en como si fuera una cuba gigante, una olla a vapor gigante, un alambique, también podemos llamarlo. Y en todo ese material vegetal se pasa un flujo de vapor de agua. ¿Sí? Es solamente agua fría que nosotros subimos a 100 grados. A 100 grados y aproximadamente. Pasan vapor. Y pasa vapor durante 2 horas y media, entre 2 y 3 horas, vamos a decir, en ese lecho de materia vegetal, y sube ese vapor lleno de esos aceites esenciales, que es la parte volátil de la planta, la parte que podemos oler, y después ese vapor lo volvemos a enfriar. Entonces lo volvemos a enfriar y ahí recolectamos el aceite por un lado y el agua por otro lado. Y por simple decantación se separan esas 2 fases. Claro. Entonces es un proceso físico bastante simple. Pero repetitivo para lograr el aceite. Claro, yo para lograr 1 kilo de paramela necesito hacer 2 destilaciones. ¿2? Claro, porque a mí en mi cuba me entra solamente 300 kilos de material. Claro. Me entran 3 bolsones. Entonces tengo que hacer ese proceso durante 2 horas y media, sacar ese material, volver a cargar, volver a hacer la destilación y recién ahí puedo llegar a ese litro. A esos 700 kilos le sacás 1 litro de aceite esencial. Sí. O sea que te lleva un buen tiempo. Y sí, prácticamente todo un día de trabajo, para 1 solo litro de aceite. Bueno, ¿y qué haces con el material vegetal que ya no tiene aceite, que ya no disponés? El desecho. Claro, el desecho... Estábamos hablando de que ustedes adscriben o suscriben buenas prácticas ambientales o buenas prácticas. ¿Qué hacen con eso? Nosotros hicimos varios ensayos para usarlo y se ha usado para compost, para mulch. Hicimos prueba para hacer pellets, para estufa pellets. Hoy en día no tenemos la capacidad operativa para tratar todo ese material y se dispone con un acuerdo con la municipalidad, se dispone donde va el residuo vegetal. Muy bien. Forestal, en realidad. Y de ahí sacás 1 litro de paramela. Puede ser 1 litro de paramela, puede ser, digamos, depende de la proporción y el rinde de cada especie, autóctona o nativa, puede ser 1 litro de paramela o puede ser 1 litro de cualquiera de las otras que estábamos hablando. Para las especies introducidas como el pino, ¿el proceso es similar? El proceso es similar, pero ahí en realidad agrega una práctica más en eso del cuidado del ambiente, que es un residuo.
lo que usamos nosotros, el residuo de la poda del pino. Es decir, los propietarios... Ustedes no van a podar el pino. No. En realidad los dos casos, en el proceso de recolección silvestre o en el proceso de recolección en los campos, no lo hacemos nosotros, sino está terciarizado y está controlado por nosotros. Claro. Pero no son empleados fijos de hierbas patagónicas. Está bien. Y en realidad se ponen en contacto con nosotros generalmente o las personas que manejan o los dueños de los campos cuando necesitan hacer poda, raleo, y nosotros usamos el residuo que les queda que normalmente queman. De poda y raleo de pinos. Allá estamos hablando de especies introducidas, claro, que no son autóctonas. Pino ponderosa y pino Oregón. Claro. ¿De los dos hacen destilación? Sí. ¿De los dos hacen aceites? Sí, que son totalmente diferentes. Claro. E incluso del mismo tipo de pino, pino ponderosa o pino Oregón. Sí. ¿Sirve o aplica el mismo principio de que el mismo pino Oregón en una parte de la provincia del Chubut y en otra puede dar distintos resultados? Puede dar. Eso no tengo los datos porque hemos prácticamente destilado solo acá. Sí. Pero sí te puedo dar un dato muy interesante, que estos dos pinos son nativos de Estados Unidos. Sí, claro. Sí, son introducidos, sí. Y nosotros, nuestro principal cliente de los pinos es de Estados Unidos. Entonces nos están comprando un producto que ellos tienen nativo en su país. ¿Por qué? Qué rareza esa. Porque justamente el pino de acá se desarrolló, claro, otro quimiotipo. Distinta. Claro. La misma planta va a dar unos componentes diferentes en el aceite. Claramente es extrapolable el ejemplo, es decir, en diferentes lugares se da de diferente manera. Sí. Y para sacar 1 litro de aceite de pino, ¿cuántos kilos de materia vegetal necesitas? Y ahí es un poco menos, en el caso del pino Oregón 250 y el pino ponderosa casi el doble, casi 500. O sea que de todos modos necesitas menos materia vegetal que para las especies nativas. Sí, por supuesto. El rendimiento es bastante más elevado de los pinos y también la forma de cosechar es bastante más fácil, entre comillas. En los dos casos es manual, nosotros no usamos maquinarias más que un machete o una motoguadaña. Es un proceso manual, pero el pino es, por ser una forestación que tiene un cierto manejo, es más fácil que en un hábitat natural. Claro. El aceite de lavanda tiene muy buena prensa, está muy. ¿Ustedes también lo hacen ese? Sí, nosotros no en grande flujo porque acá no hay plantaciones. Claro. Si podríamos hacer más si hubiera más plantación de lavanda. Pero la destilería de ustedes está en condiciones de hacerlo. Sí, perfectamente. De procesarlo, de manufacturarlo. Bueno, una vez que está el producto ya destilado, el aceite está destilado, llámese pino, llámese paramela, palo de picho, cualquiera de las especies nativas o introducidas. ¿Quién compra esto? Me dijiste, hay básicamente 3 industrias, la farmacéutica, la cosmetológica y la aromaterapia. ¿Esto lo compran en la Argentina o lo compran en el mundo? Lo compran, el 90% de nuestra producción va al mundo. ¿El 90% se exporta? Sí, principalmente a Brasil, Estados Unidos, España, Italia y Francia. O sea que ustedes son generadores de divisas. Ustedes venden en dólares. Sí. ¿Y cómo sale de acá el producto? Porque es un producto no tan voluminoso. Un litro de aceite de pino o 1 litro de paramela debe costar sus buenos pesos. No sé en cuánto anda en la cotización del mercado mundial. ¿Cuánto vale eso? Es muy variable, sí, es muy variable. En el mercado mundial un aceite puede ir desde los $40 hasta los $10.000 como lo que es un aceite de rosa, por ejemplo. Ajá. Un aceite de rosa puede valer $10.000 el litro. El litro. Pero ustedes no destilan rosa. No. No hay campo de... No hay volumen. No hay volumen acá, no. Pero es muy variable dependiendo de lo que te dice el rendimiento, cuántos litros podés obtener con esa cantidad de kilos. Y también la dificultad del proceso de recolección, porque por ejemplo la rosa es hoja por hoja, como el jazmín que se tiene que cosechar. Por eso vale tan caro el litro, claro. Porque es un proceso mucho más caro. Sí. O sea que un cliente puede ser Natura o un cliente puede ser Lancôme, digo, de la industria de la perfumería. Claro, un cliente... Los nombré por nombrar, ¿no? Sí, un cliente, Natura de hecho es cliente nuestro. Un cliente puede ser Natura, una empresa que produce... sus propios productos, sus propios perfumes, sus cremas, sus jabones, etc. Y también un cliente puede ser un distribuidor.
es decir, una empresa que vende a perfumistas. Ah, muy bien. A veces nosotros vendemos directamente a perfumistas, como es la marca Fuegia, que es un perfumista argentino que ya se instaló en Italia, o vendemos a distribuidoras que luego venden a perfumistas. Ajá. ¿Y adentro del perfume están esas esencias? Sí. En el mundo de la perfumería hay lo que se llama productos naturales y productos sintéticos. ¿Ah, sí? Generalmente los perfumes comerciales que nosotros estamos acostumbrados a consumir tienen mayormente productos sintéticos. ¿Sí? Productos hechos en un laboratorio, que son mucho más baratos. Si bien el perfume es caro a la venta, caro, claro. No es tan caro de producir. Claro. Ayer Día del Padre, ayer domingo Día del Padre, bueno, muchos padres recibieron regalos, qué sé yo, todos nos ilusionábamos con que nos iban a regalar una herba pura, que está en $500 el frasco de herba pura. ¿Y eso es sintético? Ese perfume... No sé exactamente esta ¿Cómo marca, se hace un no. perfume? Vos decís, el perfume se hace con componentes naturales y sintéticos. La parte natural está incorporada con la paramela, el pino, la rosa, la vainilla, etcétera, etcétera. Claro, puede ser. Vainilla seguramente va a ser algo sintético, pero sí puede ser aceites esenciales como aceite de pino, de paramela. Y después compuestos químicos que tienen olor, por ejemplo, vos podés reproducir el olor a vainilla, el olor a rosa, el olor a jazmín con un compuesto químico que yo hago en el laboratorio y tiene un olor muy similar al jazmín, pero no es aceite esencial de jazmín. Entonces, generalmente el perfumista va a elegir esos productos porque son menos costosos, pero hace unos años hay como un auge de la perfumería natural. ¿Vuelta a lo natural? Claro, en lo cual algunos perfumistas reemplazan sintéticos por natural, alguna parte o todo. Y eso incrementa el precio, obviamente. Claro. Porque estamos hablando, si vamos a usar una rosa que sale $10.000 el kilo, con comparación con un sintético que vale $10 el kilo, va a variar mucho el perfume. Claro. Ustedes, los franceses, tienen una larguísima trayectoria en la industria de la perfumería. ¿Viste la película El perfumista? Sí. ¿Quién no la vio, no? O sea, y más si sos ingeniera química y estás en la industria, seguramente la viste. En la industria, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se define? Este es el perfume que va a ir al mercado. ¿Se prueba previamente? Más allá de que vos no seas especialista en la industria del perfume, sino que estás de este lado lado de la industria, en la primera parte, algo de conocimiento tenés. ¿Se prueban los perfumes antes de sacarlos al mercado? Si anda o no anda en la nariz del consumidor. Claro, sí. Primero se hace un estudio para saber qué quiere el consumidor, qué tipo de olores está buscando. Y después se hacen muchas pruebas internamente en la empresa. De hecho, nosotros para ingresar a una empresa de perfumes pasa a veces hasta 2 años, hasta que ellos finalmente dicen sí, vamos a comprar. Porque pasa primero por el laboratorio, toda la parte regulatoria, que me encargo yo de la parte de los alérgenos, la parte de... Bueno, hay muchas normas internacionales de limitaciones, tal componente se puede usar en un 1%, 10%, todo eso hay que informarlo al cliente. Una vez que pasa esta parte regulación, va a los perfumistas junior, vamos a decir, que lo evalúan y después recién va el perfumista... Al perfumista mayor. Claro, el mayor, jefe. Claro, que ahí termina de decidir. Pero este proceso es muy largo. Porque además ellos, más allá del olor del aceite esencial que nosotros producimos, ellos también evalúan la parte productiva. Nosotros podemos entregar tantos kilos, durante cuánto tiempo, si se va a repetir los lotes. Se tienen que asegurar entonces stock de materia prima. Exactamente, y que sea reproducible en el tiempo. Una marca de perfume X, cualquiera. Yo recién nombré Herba Pura porque se puso muy de moda, muy famoso y está bastante caro. Es un perfume de, como le dicen ahora, de autor. Claro. Anda en $500. Llámese Herba Pura o cualquier otro, no sé, de Nina Ricci o de Dior. Sí. Cualquiera de ellos. Tiene que asegurarse tener stock de las materias primas que va a traer en el perfume. Pero tiene más de un elemento de ese perfume, o sea, puede tener varios elementos naturales, varias esencias naturales, varios aceites naturales. Sí, el perfume está compuesto de una base, que es el olor del perfume, y después está diluido con alcohol, con etanol. Sí.
que esa parte que tiene los ingredientes como aceites esenciales o sintéticos, como he hablado hoy, más grande es, mayor proporción tiene, más caro es el perfume. ¿Sí? En un perfume muy bueno puede llegar a 30% de esa base. En un perfume muy barato tenés 90% alcohol y 10% de base perfumada. Y esa base perfumada puede tener hasta 300 materias primas diferentes. ¿Hasta 300 puede tener? Tienen materias primas, vamos a decir, mayoritarias y después otros ingredientes. Claro, que van componiendo en diferentes porcentajes. Claro, el resultado final. Sí, diferentes notas. Hay notas de fondo, que es la que persiste en la piel, nota de corazón, que es como el carácter del perfume, y nota de salida, que es lo primero que olés cuando te pones el perfume. Hay un primer olor y después de varias horas queda otro olor en el cuerpo. ¿Qué es distinto? Son todas esas notas que componen el perfume. O sea, que sacar un perfume a la venta y ponerlo en el mercado y que tenga éxito requiere un proceso de investigación previa que tiene que ver con los aromas, con lo visual, con el frasco, con el marketing, con muchas cosas. Sí, el marketing tiene un lugar muy grande, sí, porque el perfume también, aparte del olor, tiene que contar una cierta historia, tiene que cargar de emoción también. Tiene que cargar de emoción. Cuando uno usa un perfume tiene que evocarle algo, ¿no? Algo le está evocando. Bueno, y la Patagonia, nosotros tenemos un plus, que la Patagonia evoca mucho para la gente en general. Como que hay un imaginario de la Patagonia, de los paisajes, de la pureza. ¿Y en algunos perfumes aparece esa nota? Sí, los aceites esenciales nuestros tienen todas esas notas y esa complejidad, y más allá de la parte olfactiva, los clientes como que se maravillan por la historia detrás de la Patagonia. Y cuando el cliente, el perfumista, suponte que el que te compra es un perfumista, ¿no? Tus aceites, te está comprando el aceite, ¿es tan rigurosa a la hora de comprar el aceite que te controla desde el agua que usás para la evaporación y para el proceso de destilación hasta los metales en los que contenés, no sé si se llaman barricas o tinas donde llevas adelante el proceso? O sea, son tan cuidadosos y precavidos en asegurarse que el proceso que vos llevas adelante para la destilación sea tal cual lo que ellos necesitan. Depende de la envergadura de la empresa. ¿O simplemente miran el producto final? No, depende. Si es en el caso de Natura, por ejemplo, va a mirar todo eso. El caso de L'Oréal va a mirar todo eso. Ahora, si es un perfumista más pequeño, por ahí no te requiere tanto. Con el litro de lo que le vendés y nada más. Sí, te requiere igual. Cuando hay una venta de aceites esenciales, hay una serie de documentación obligatoria que nosotros tenemos que proveer. ¿Qué tiene que ver con las buenas prácticas? Que tiene que ver con la composición, por ejemplo. No tanto las buenas prácticas en el campo. Pero si es una empresa multinacional, sí o sí va a pedir todo, desde la cosecha hasta la exportación. Por eso esa membresía que nosotros tenemos de esa organización VBT es muy importante, porque es el sello que dice a los clientes justamente que nosotros tenemos el proceso verificado, porque a la membresía se accede a través de una auditoría. Claro, obviamente. Son confiables. Claro, entonces ese sello que dice que nosotros somos confiables, porque desde la cosecha hasta la exportación todo esto está verificado por este organismo que está reconocido internacionalmente. Fantástico. Me quedaría hablando un rato largo sobre el tema, porque tiene que ver está vinculado a lo que ustedes producen con la industria del perfume, que es apasionante, con la cosmetología y además con la aromaterapia. 3 mundos apasionantes. Gracias, Inés. Bueno, de nada. Gracias, por favor. Ricardo. Nos vamos a un corte y volvemos en segundos nada más. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue.
quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador. Bueno, Miguel Sepúlveda, gerente del Viejo Expreso Patagónico, de la estación Esquel, ¿no es cierto? ¿El Viejo Expreso Patagónico? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Subgerente del Viejo Expreso Patagónico Esquel. Esquel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, poca demanda estos días, ¿no? Poca demanda. Han tenido que suspender, la semana pasada han tenido que suspender la frecuencia del fin de semana. Sí, así es. Venimos ya medio bajando la cantidad de turistas en el tren. Así que bueno, esta semana nos pasó algo insólito que nunca nos había pasado, de tener poca venta de pasajes, así que nos organizamos con la gente que maneja la parte de turismo del ferrocarril para suspender, levantar la salida antes de que se nos empeore el tema de no tener los lugares que necesitamos para mover la estructura que es el tren, ¿no? Claro. ¿La línea de corte que equilibra los costos es 60 pasajeros? El mínimo es 60 pasajeros. Claro. Con eso medianamente se equilibra lo que es el gasto del tren, ¿no? Claro. De ahí para arriba daría la impresión que los costos relativamente como que cierran. Y imagínate, Ricardo, que mover la estructura de lo que es el tren en lo que es la parte técnica, mecánica nomás, con 60 lugares cubrís lo que es el combustible, el gasto de los aceites, líquidos y medianamente las horas del personal, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que ustedes están moviendo un vehículo, por eso es la palabra móvil, pero además están moviendo un museo, o sea, están moviendo piezas que están en movimiento, pero además, digamos, tienen mucha antigüedad, que están sujetas a que se rompan, pero además tienen mucho valor histórico, ¿verdad? Reponerlas y arreglarlas tiene un costo muy alto. La estructura del tren, mover el tren, no es tan simple, ¿viste? Porque hay mucha gente que opina sobre el tren. El tren, para iniciar una salida del tren, nos significa a las 7 de la mañana la gente mecánica. Encender la locomotora, poner todo en funcionamiento, armar toda la estructura de lo que es los vagones, todo. Eso te lleva un par de horas. A las 9 de la mañana ya está el tren en la plataforma para salir. Eso ya significa un gasto de lo que es el tren en sí. Es una enorme estructura de un tren de 35 toneladas, sumarle 7 vagones. Todo eso significa un movimiento, un gasto. Sí, sí. Pero... Y es como decís vos, que es un ícono, es un tren de 100 años, con todos los desperfectos que puede llegar a tener,
como nos ha pasado a veces que hemos salido, hemos llegado a una Huelpan y hemos roto el... Sí, con piezas móviles que se rompen. Y los fierros son fierros, ¿viste? Los fierros nunca te avisan cuando se van a romper. Sí. Pero bueno, venimos también de una parte de años que se le viene haciendo inversiones al tren. Nosotros nos gustaría tener más inversiones, por ejemplo en locomotoras, que estamos sufriendo el tema de locomotoras. Hoy en Esquel tenemos una sola máquina. Hace un mes pasamos una locomotora por vía para Maitén, para poder repararla y tener una locomotora certificada por un año, pero bien, en estado que... ¿La llevaron a los talleres de Maitén para poderla poner a punto? La llevamos a los talleres de Maitén para poderle cambiar la caldera. Claro. ¿Y cuánto tarda, cuánto le insume en tiempo a esa locomotora llegar desde Esquel a Maitén? Yendo sin arrastrar vagones. La locomotora sola nos llevó 9 horas llegar a Maitén. ¿Eso le cuesta a la locomotora sola? Sí. Hicimos un trabajo en vía, te lo cuento porque hay mucha gente que no lo sabe, lo que significa mover el tren. Para eso te invité, para que cuentes cosas que la gente no sabe. La gente no sabe. Trabajamos apenas 3 semanas en vía de lo que es Esquel. Esquel Maitén. Sí. A nosotros nos toca Esquel, Lepá. ¿Y de Lepá y de Lepá viene la gente de Maitén a Lepá, que es la cuadrilla de vía, que es la que hace el mantenimiento. Hacen las 2 mitades cada uno. Hacemos mitad cada uno. Nosotros... Para el mantenimiento de la vía. Para el mantenimiento de la vía. Una vía que no se pisaba hace casi 3 años. ¿Hace 3 años que no se transitaba en su totalidad? Exacto. ¿Y cómo la encontraron? Y tiene un montón de defectos. Defectos de movimiento de suelo, terreno, los animales de los campos que caminan por arriba de la vía. Hicimos un trabajo mínimo para poder pasar la locomotora, aprovechando el clima que nos estuvo acompañando hasta ahora, y para dentro de 2 o 3 meses que la van a terminar en Maitén, poderla volver a Esquel. Traerla nuevamente. Por vía de vuelta. O sea que hubo que hacer un mantenimiento de la vía a los efectos de que la locomotora pudiera en 9 horas hacer el trayecto entero. Un mantenimiento mínimo. Todavía nos falta un trabajo que es importantísimo para volver la locomotora nuevamente a Esquel, porque también tenemos un proyecto de pasar por Lepá. En Lepá hay aproximadamente alrededor de 20 vagones parados. ¿Hay? ¿20 vagones? Cargueros y de... unas chatas que le dicen que son los planos, los playos, y otros baranda media que se usaban para traer lo que era el ganado. Sí. Entonces, ¿y están guardados ahí? Guardados no, a la intemperie. En el campo, hace 20 años. Imagínate. Así que estamos con un proyecto... No voy a usar la palabra están tirados, pero están ahí. Están ahí porque, bueno, se llevaron en el momento de acá de Esquel... ¿No están vandalizados? No. No. Están en condiciones de hacerlos rodar, hay que hacer un mantenimiento, pero tenemos un proyecto ahí en conjunto con la Municipalidad de Esquel para hacer un paseo ferroviario artesanal muy lindo. ¿Y a quién pertenece la estación Lepá? En el sentido, ¿en qué departamento está? ¿En el departamento Futalufú? ¿En Languiñeo? ¿Dónde está eso? No, en Futalufú. Está en Futalufú. Apenas 120 kilómetros de acá de Esquel. Claro. 100 kilómetros. Claro. Por vía es un poquito más porque tiene mucho... Claro. El recorrido de la vía es más largo. ¿Y ahí no tiene personal destinado? No, ahí está la estación La Cancha abandonada, que no queda poco, queda nada más que la vía y algunas cosas. Queda la estación Lepá, la estación Mayoco, la estación Leleque, que bueno, son las estaciones intermedias a llegar a Maitén, ¿no? Claro. Pero son estaciones que están abandonadas, que quedaron ahí. Hacer el trayecto con vagones, en el caso de que por supuesto las vías estuvieran en condiciones que no lo están para eso, llevaría más de 9 horas entonces, porque si a la locomotora sola le llevó 9 horas, arrastrar vagones le llevaría más de 9 horas. Sí, hay que tener en cuenta que esta locomotora iba también con media pila, porque es una locomotora que iba para reparación. Iba para reparación. Claro. Pero normalmente lo que cuentan los ferroviarios que hacían en el trayecto Esquel-Maitén, sí, ¿en cuánto lo hacían? Era 12 horas, 14 horas, cuando eran de pasajeros. ¿Tanto le llevaba? Sí. ¿Por la cantidad de peso que arrastra? Por el peso que arrastra, claro. Claro, vacía va en 9 horas. Sí. Pero bueno, hay que hacer toda una logística primero, hay que preparar el agua. ¿Cuánto me dijiste? ¿14 horas? 14 horas, sí, para llegar a Maitén. Sí. En su momento que era de pasajero, que estaba el auge de los trenes. Sí. Cuentan los ferroviarios, los antiguos ferroviarios, que era 14 horas. Imagínate. Yo nunca lo hice, No, claro. Pero sí cuentan toda la historia de lo que era la travesía. Sí. Ese tren es un museo, es un paso por la historia. Sí, la verdad que... Es volver al pasado, ¿no? Porque si ir a Maitén costaba 14 horas de
de la vida de una persona. Bueno, eran otros tiempos. Por eso, Ricardo, siempre cuando yo tengo la oportunidad de estar con algún medio como ustedes y contar la historia del tren, que yo la vivo no hace mucho tiempo, la vivo hace 8 años, ¿no? Pero que me metí tanto dentro de lo que es el ferrocarril, pasar por las estaciones, hemos hecho charters hasta el Leleque con extranjeros y todo eso, y volver al tren, que tiene 100 años el tren, cumplió 100 años. 80 años la llegada de Esquel, pero toda la fabricación de locomotoras y coches, 100 años. Claro. Imagínate que está todo original. Todo el turista que viene, tanto nacional como extranjero, que se baja del tren después de haber hecho el paseo a Nahuelpan, la verdad que queda sorprendido y admirado del trabajo que le pone todo el equipo de ferroviarios, tanto en Esquel como en Maitén, para mantener esta historia, ¿no? Claro. Sí, es un museo rodante, incluso con personal, muchos de los cuales ya se han jubilado, otros han partido de esta vida, pero que formaron parte de esa historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hace poquito, el 25 de mayo, se jubiló uno de los maquinistas antiguos del ferrocarril, Nelson Ibaldi. Está Carlitos Agüero, ahora también próximo a jubilarse en poquito tiempo. Claro, pero son toda gente relativamente joven, más allá de que se estén por jubilar, es gente relativamente joven. Sí, gente que tiene 35, 40 años arriba del tren. Aquellos europeos que llegaron con el tren a principios del siglo pasado, bueno, eran los que tenían la historia viva de lo que fue la llegada del tren a esta zona de la Patagonia, ¿no? Sí, así es. Yo siempre, recalco y charlo con los chicos de la cuadrilla de vía, porque cuando hacemos todos estos trabajos de mantenimiento de vía, yo me voy con ellos a trabajar en campo. Me voy 2 semanas, 3 semanas, y lo hacemos en zorrita, o lo hacemos en camioneta, porque hay algunos lugares que entramos en camioneta. Pero ver el trazado que le han hecho a las vías, al ferrocarril para llegar a Esquel... Es un trabajo de pioneros. Es incalculable y estás tocando la historia, ¿no? Y estás tocando la historia. Sí, ¿no? La historia. Es admirable lo que hicieron. Hecho, Ricardo, a pala y a picota. Claro, a pala y a pico. Hay unos lugares que es impresionante, ¿viste? Los terraplenes que han hecho, los puentes que han montado. Las obras de ingeniería. Yo no me explico, la obra de ingeniería. Hay aquí nomás en Leleque, hay un puente que es el más grande que hay. Bueno, que hace un mes nos visitó gente de ADIF, de la Controladora de Ferrocarriles Nacionales de todo el país. Sí. Vino a hacer una inspección, se subieron una semana con nosotros en la Zorra, 3 ingenieros, hicieron todo el ramal, todo el trayecto, que el Maitén. Pues esta gente quedó admiradísima. ¿En Zorra lo hicieron? En Zorra, sí. No podía creer el ramal, no podía creer cómo se mantiene todavía lo que es el ramal Esquel Maitén. Claro. Se mantiene sola porque no hay inversión. Se mantiene sola porque, bueno, no está en servicio, porque, bueno, también tenemos proyectos de, si Dios quiere, volver en un lapso de un poco tiempo a hacer un tren Esquel-Leleque, llegar con el tren de vuelta a la estación y al Museo Leleque. Tenemos ese proyecto que lo estamos trabajando. Queremos ya tener la seguridad de tener 2 locomotoras en Esquel y poder vender ese circuito, que sería espectacular. 2 locomotoras, si logran traer en mejores condiciones la que mandaron a reparar a Maitén, decís. Sí, esa le falta poco tiempo, esa le falta alrededor de 2 meses para terminarla. Es un trabajo artesanal que lleva mucho tiempo también y es un trabajo muy pesado, que lo hace la gente de Maitén, y vamos a volver con esa locomotora reparada de Esquel. Eso nos va a permitir tener esa locomotora certificada por 1 año. Y cada año va a ir, vamos a tener que ir haciendo las pruebas que hay que hacerle para que quede habilitada oficialmente, ¿no? Locomotoras de esta naturaleza, y los vagones pudieran ser fabricados, pero las locomotoras de esta naturaleza, ¿hay en otros lugares del mundo esta trocha y este tipo de locomotoras en otros lados? Tengo entendido que hay, es el segundo tren a vapor que queda en el mundo. Ajá. Sé que hay por Alemania, por alguna parte de esa parte del mundo, que hay otro tren similar a este. O sea que si quisiéramos tener más locomotoras hay que fabricarlas. Bueno, hace un mes atrás, se llevaron desde Maitén a la costa 4 calderas, que es el corazón de la locomotora. Sí, claro. Para hacer un trabajo en fábricas de la costa, que estamos aquí a 600 kilómetros, que de hecho el ministro de Producción está trabajando en ese tema para buscar. Nosotros tuvimos una charla interesante hace un par de años con INFA, que es una empresa de Madrid, que estuvo a punto de hacer las calderas nuevas. Esta gente está trabajando ahora para hacer 4 calderas nuevas. Claro, pero una cosa es el corazón, que es lo que está adentro de la locomotora, que es lo que hace, por supuesto, funcionar el sistema de compresión, generación de gases, explosión e impulsión de la locomotora.
y otra cosa es lo que la gente ve por fuera, que es la carcasa. Eso, fabricarlo de nuevo costaría muy caro, porque es todo artesanal, son todas piezas únicas. Y todo lo que es transmisión, todo lo que es... y además la transmisión. Sí, todo lo que es transmisión y todo lo que es... bielas. Bujes, todo lo que es el rodamiento, todo. Saldría fortunas, porque hay que hacerlo... Pero se está haciendo en los talleres de Maitén, Ricardo. Lo que te estoy contando es, en Maitén se siguen fabricando esas piezas artesanales. ¿Las están fabricando? Sí, se siguen haciendo. Nosotros, en principio de todos los años, compramos un stock de bronces, que todo el bujerío es todo bronces, y todas esas piezas se maquinan todas en los talleres de Maitén. ¿Hay tornos allí? Sí. Está quedando poco personal especializado porque claro. Como empezábamos esta charla de la gente que se está yendo y que pasó por el ferrocarril, pero bueno, también te cuento que muy pronto se va a empezar a capacitar gente para lo que es la parte operativa del tren, auxiliares de estación y eso, en la escuela técnica que está ahora Carlitos Agüero con ese tema. Pero bueno, la idea nuestra es seguir capacitando gente para que esto siga con vida, ¿no? Claro. Porque si no tenés tornero, no tenés maquinista, sí, tenés que tener el recurso humano con conocimiento para hacer el mantenimiento. Así es. ¿Lo considerás como un acierto esto de haber anunciado, por lo menos el anuncio, después habrá que ver si se va a llevar a la práctica, de descentralizar la unidad operativa de la unidad ejecutora del viejo expreso patagónico y ponerlo aquí en la ciudad de Esquel? Yo creo que sí, que eso le va a dar mucha vida más al tren. Más dinamismo. Sí. Yo creo que sí, que es un trabajo interesante que está haciendo el intendente Matías Taceta de acá de Esquel con el intendente Curlén de Maitén y la agencia de turismo y el señor ministro de Turismo también, que están trabajando con el tema. Nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo de esto, que hay que descentralizar el tren. Así que nos parece que va a ser un tema muy importante, ¿no? Bueno, ojalá que así sea. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ricardo, gracias a vos por habernos invitado. Por favor, el señor Miguel Sepúlveda con nosotros. Vamos a un corte y volvemos para el cierre de esta noche de lunes. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2. Para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo.
Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Consulta con tu cable operador. Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas en la almohada. Lo malo de después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, el sístole, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera los archivos. Lo peor del amor es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le quedan 2 puntos suspensivos. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Aquí el guión lo he hecho yo. Así que yo digo, tenían... Ole. Claro. Y así no suena espontáneo, pero suena, carajo. Tenían... Ole. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo... Ole. No será espontáneo, pero suena como el culo. Dijo... Ole. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se burlaba a través del destino, Cupido de mí. No pido perdón, para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones.
qué pena tan grande. Ay, qué pena, qué pena. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros: Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Integral SAI. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta noche de día lunes. Recuerden que, como siempre, este programa lo repetimos los días jueves a partir de las 9 de la noche. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Muy buena semana para todos. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.